Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado El Quinto Sello, parte 2, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Voy a leer para continuar, si quieres nos pongamos de pie, vamos a hacerlo. Capítulo 6, otra vez los versos 9 al 11, en la continuación del quinto sello, y dice: cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar. Fíjese que él dice que no hubo ningún animal que le dijo ven y ve, sino que él vio directamente debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Aquí dése cuenta ahora que no es por el testimonio de Jesús, sino por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, por la palabra de Dios y por el testimonio como judíos. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos. Fíjese, consiervos. Dios solamente a los hebreos llama siervo, dice Abraham mi siervo, pero la novia son sus hijos. Amén. Hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, la novia no puede ser muerta, la novia será raptada. ¿Cuánto me entienden? Bueno, esto simplemente como una base, un poquito, a lo que ya hemos visto y que ahora vamos a continuar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias cuando podemos continuar esta porción de tu palabra viendo este misterio abierto. Te pedimos, Señor, que ahora seas con nosotros, que sigas abriendo nuestro sentido y nos concedas por tu gracia que esta palabra corra y sea glorificada en medio nuestro. Sigue, Señor, de tal modo con nosotros que podamos ver más aún de lo que hemos visto. Si alguna cosa todavía no hemos visto, dígnate ahora venir y abrir nuestros sentidos y mostrárnoslos, y por tu Espíritu revélate a tu pueblo. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse. Entonces, habíamos llegado donde dijimos que estos aquí no son los mártires de la iglesia primitiva, sino que son los mártires de los judíos que están debajo del altar, porque como este es un sello que sucede después de los 4 sellos, entonces ya la novia se ha ido, la novia ya está aparejada, ya está en la presencia del Señor, pero estos están debajo del altar, o sea, no han llegado a donde está el Señor, están debajo del altar. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces le fue revelado al profeta que estos son justamente los judíos que fueron martirizados y matados durante los hombres pecadores como Eichmann y como fue el Hitler, que usted sabe, y Mussolini y Stalin y todos esos hombres que odiaron a los judíos. Bueno, ahí está. Entonces estos hombres, dice, recuerden, una palabra clave es que fueron muertos por la palabra de Dios, no por el testimonio de Cristo, amén, sino por el testimonio que ellos tenían como judíos. Pero recuerde, la iglesia, no la novia, la iglesia que pasa por la tribulación y que también llegan a ser mártires, dice, ellos son muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, no dije esta mañana dónde se hallaba ese pasaje, y el profeta no lo mencionó aquí, pero ustedes buscan ahí el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, entonces ustedes se dan cuenta que el verso 13 habla justamente en Apocalipsis 12, el verso 13 habla de la persecución del dragón, o sea, de la serpiente, del diablo. Persiguió a la mujer que había parido el hijo varón, que era Israel. ¿Ve? Pero dice, le fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila.
Amén. Para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, etc. Ahora dice el verso 17: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Así que después que el anticristo rompe el pacto con los judíos, entonces empieza a perseguirlos a ellos, y estos 144,000 son hechos mártires, son matados por ellos. Por eso el texto le dice entonces, porque ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a tenernos aquí sin vengar nuestra sangre? Dice: espérense, porque todavía hay otros que van a ser vengados como ustedes. Esperen que se completen sus consiervos, y por eso es que le he dado a ellos estas vestiduras, estas ropas blancas, porque no la tienen. Las ropas blancas pertenecen a la novia, que aquí en la tierra los ha adquirido antes de subir. Amén. Las ropas blancas son las justificaciones de los santos que vienen por la palabra. Amén. Porque somos justificados por la palabra que se hizo carne. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ellos no tienen ropas blancas, sino que les son dadas. Como cuando la Escritura dice que el Señor a muchos le va a dar vida eterna. Mateo 25, ¿cuántos saben esa porción? Algún día de esto vamos a repasar esa parte, que es muy interesante también. Dios va a dar a algunos vida eterna. ¿A quién? A los que Él en su plan quiere hacerlo. Los que le han hecho bien a la novia van a ser sorprendidos, porque no van a saber que era de la novia, que eran hijos directos de Dios, pero le hicieron bien de alguna manera. Por eso yo digo, hermano y hermana, cuidado como usted toca a uno de los hijos o hijas de Dios. Usted puede tener muchos derechos y muchos argumentos, pero cuidado, porque la Escritura dice: tocar a uno de estos chiquiticos, dice, tocar la niña de su ojo. Amén. Pero ve, cuando hacen favores a la novia, de alguna manera Dios va a recompensar a esos seres. Y a veces en estos días hallamos que esto sucede y no entendemos por qué un inconverso viene y hace una cosa tan rara, y aún alguna otra personita por ahí hace una cosa tan extraordinaria y tan rara con la novia de la edad. Bueno, ellos no saben que somos la novia, ellos simplemente saben que somos evangélicos, que somos religiosos y creyentes, pero en aquel día, por eso es que se van a sorprender, lo hicieron de tan buen deseo, que cuando vengan, decir: por cuanto a mí lo hiciste, me lo hiciste a uno de estos. ¿Y qué te hice yo, Señor? ¿Cuándo te di de beber? ¿Cuándo te arropé? ¿Cuándo te visité? ¿Cuándo hice esto? ¿Lo hiciste a Juan? ¿Lo hiciste a María? Pues me lo hiciste a mí. ¿Por qué? Porque estos son su cuerpo. Amén. Oh, Dios nos ayude a entender esto. Amén. Bueno, entonces dice: estos que están debajo del altar en el quinto sello, entonces son los judíos que murieron por el testimonio de ser judíos y porque como judíos creyeron al Antiguo Testamento. Entonces dice, y usted sabe, Hitler los odió, y así hizo Eichmann, y también hizo Stalin, y muchos del resto del mundo, pero ellos se mantuvieron firmes a lo que creyeron, y los mataron porque eran judíos. Amén. Bien, entonces, ahora dice, veamos aquí otra cosa. Recuerde que Dios no ha perdido su amor para con Israel. Y cuando alguna persona cree que ha perdido el amor, recuerde lo que le dijo aquella ocasión el Señor al profeta. ¿Qué tienes ahí? Una vara de medir. Mira a ver cuán alto es el cielo. Mira a ver cuán profunda es la mar. Ay, no puedo, dice, tampoco yo me olvidaré de Israel. Amén. Él no lo va a olvidar, pero Él tuvo que secarlos a ellos. ¿Para qué? Para podernos sacar a nosotros. Y dice el profeta, ¿sabe usted lo que eso significa? Que Dios tuvo que cegar a sus propios hijos o sus propios nacidos, dice, para darnos a los gentiles una oportunidad y que haya gentiles que le den la espalda a esa verdad. Amén. Oh, hermano, esto es algo tremendo. Dice, no lo hace, aquí da una expresión que la voy a procurar traducírsela igualito, pero él dice, eso nos pone tan chiquiticos, dice,
Eso lo hace sentir a uno que se puede escurrir debajo de un bloque de concreto con un sombrero de 40 litros encima, dice, y ni lo tocamos. Amén. ¿Usted entiende eso, hermano? Él dice, esto nos debe hacer sentir tan pequeñitos que nos queremos meter debajo de un bloque de concreto con un sombrero de 40 litros y ni tocamos el bloque. Dan a entender que si hay una expresión a esa, tenemos que escarbar la tierra para meternos debajo, porque la única manera es no tocar ese bloque. Amén. Cuando usted ve a gente orgullosa y soberbia y altiva, oh, hermano, yo digo francamente, yo no sé qué va a ser de gente así, que no puede tener suficiente mansedumbre y humildad para reconocer su posición en lo que es orgullosa, y que usted la ve siempre soberbia, altiva. Dice, así es. Entonces, estos judíos se mantuvieron por la palabra de Dios, porque eran judíos. Ellos tenían su ley y se mantuvieron con la ley. Amén. Entonces, por el testimonio que ellos sostuvieron como judíos, fueron martirizados y ahora sus almas están debajo del altar después que la iglesia se ha ido. Ahora, recuerden lo que leímos esta mañana, y creo que vale la pena repetirlo. Ahora no sé dónde lo puede encontrar, pero es muy importante que usted recuerde que él dijo, estos sellos aquí estamos viendo lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces esto es una parte que será. ¿Cuánto me entienden? Esto es algo futuro. Entonces dijimos, los 3 primeros sellos es realidad, ya es historia. El 4º sello está entrando en historia. ¿Me entienden? Pero el 5º sello es futuro. Ahora Dios tenía que abrir todos los sellos y por eso estamos viendo el 5º sello. El 6º sello es futuro también cuando lo veamos. Amén. Y esto es la razón por la cual entonces Dios, al abrir los sellos, nos está diciendo qué hay dentro de eso. O sea, qué es lo que hay en este plan de este tremendo drama de Dios. Nos está mostrando qué es lo que hay. Amén. Así que después que la novia se vaya y la tribulación se abra, entonces vienen los judíos que han muerto por ser judíos y por haber conocido la palabra del Señor hasta allí. Entonces empiezan a clamar, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces el Señor es cuando le dice, descansen un poquito más. Les da vestiduras blancas, le dice, esperen. Hay muchos de ustedes también, consiervos de ustedes, que tienen que morir. Y yo no puedo todavía hacer sino hasta que se complete el número entre ellos y ustedes. Amén. Ahora, ustedes saben quiénes son esos que tendrán que morir. Los 144,000. Amén. Bueno, entonces, por el testimonio que tuvieron, se conservaron y ahora los vemos debajo del altar después de que la iglesia se ha ido. Ahora, ellos en su ceguedad habían matado a su Mesías y ahora están recogiendo el fruto. Ellos se dieron cuenta, pero lo llegaron a reconocer después que ellos habían pasado. En vida aquí en la tierra no lo vieron, pero de una vez que pasaron el umbral y llegaron del otro lado, ya allá no se les podía escapar nada. Allá se dieron cuenta de lo que habían hecho. Amén. Entonces cuando se ven allí, vienen delante del altar del Señor y ahora se extiende la gracia de Dios para con ellos. Ahora, ellos de ninguna manera podían ser los santos porque los santos ya están con sus vestiduras. Amén. Pero estos están aquí debajo del altar por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos mantuvieron de ser el pueblo de Dios como judíos. Amén. Pero ahora miren, la gracia de Dios viene hasta ellos y Jesús le da a cada uno de ellos una vestidura blanca. Amén. Después que la iglesia se ha ido, porque ellos han sido leales a su causa y fueron cegados y no lo supieron. ¿Qué estaban ellos haciendo aquí? Estaban obrando exactamente la parte que Dios ordenó que ellos debieran hacer. ¿Lo entiende usted? Amén. Los judíos no pudieron ver al Señor Jesucristo y conocerlo a su Mesías, porque así fue como Dios predestinó. Ellos no podían verlo, tenían ojos y no veían. Entonces por eso es que Isaías dice, anda este pueblo, hablan y no van a entender,
haz que miren y no van a ver. No podían, porque Dios así lo decretó. ¿Cuánto me entienden? Ahora, ese es un asunto para que cualquiera que no entiende la soberanía de Dios la discuta, pero no la va a discutir con nosotros. Espere su tiempo y discuta con Dios. Amén. Entonces Juan aquí mira y ve las almas que están debajo del altar. Entonces él dice, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, un poquito más. Entonces el profeta dice, aquí se dan cuenta que ellos han matado a su Mesías. Ellos no lo supieron, pero ahora se han dado cuenta. Entonces han sido matados ellos para pagar por el mal que hicieron. Ahora mire usted lo que habían hecho. Ahora se consideran culpables de haber matado a su Mesías, entonces ellos son muertos por eso. Entonces ustedes recuerdan cómo en aquella ocasión decían, su sangre sea sobre nosotros. Eso es exactamente lo que vino a suceder. Fueron atados por sus propias palabras, pero ellos fueron cegados. Ahora fíjense lo que dice el profeta. Si ellos no hubieran sido cegados y entonces ellos hubieran cometido lo que cometieron, Dios entonces hubiera tenido que decir, déjalos quietos, no son dignos. Amén. No captó eso. Si el Señor no los hubiera cegado y los hay en esa condición de haber hecho lo que hicieron, entonces el Señor hubiera podido decir, déjalos quietos, no son dignos. Pero siendo que Dios los cegó, ahora su gracia se extiende hacia ellos. Amén. Por eso ahora les da vestiduras, o sea, los justifica, porque todo Israel será salvo. Ahora, ya ustedes saben lo que es todo Israel. Amén. No es todo judío de tantos que hay por ahí. Está hablando de todo Israel. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cada uno de los que tienen su nombre escrito en el libro. Ahora Jesús les da vestiduras, como hizo José con sus hermanos. ¿Te recuerda? Cuando José estuvo ahí y se dio a conocer a sus hermanos, dice, fue ahí cerca de su propio altar, en su palacio, cerca de su trono. Y antes de hacerlo, usted recuerda lo que dice, él ordenó que todo el mundo se fuera, nadie quedara con él. Eso parecía raro, porque él necesitaba de un intérprete para hablar a sus hermanos. Pero usted sabe, él estaba pasándose como uno que no conocía su idioma. Y eso hacía que ellos no le reconocieran. Pero cuando llegó el momento y sus entrañas se conmovieron al ver que sus hermanos estaban ahí y le estaba hablando de su hermanito pequeño, usted sabe, porque ya lo había venido y ya lo había visto, y Rubén se paró y le dijo, Señor mío, que quede yo, pero no este muchachito, es el último de mi padre, ya su primer hermano, usted sabe, no sabemos qué le pasó, ahí estaban mintiéndole en toda la cara, amén, pero este es su hijito, y él me lo encomendó, y si yo no lo llevo, estoy seguro que mi padre va a la sepultura. Dice José que no se pudo aguantar, dio orden, como era, imagínense, la mano derecha de Faraón, todo el mundo que se vaya del palacio, escóndanse por allá. Y cuando estaba solo, entonces le dijo, ¿no me conocen? Yo soy José. Y comenzó a hablarles en hebreo. ¡Qué tremenda sorpresa! Yo soy José, vuestro hermano. ¡Aleluya! Entonces dijeron, ay, Señor, nos va a pasar por el filo, nos va a matar. Dijo, no, un momentico. Dios hizo eso con un propósito. Dios permitió que ustedes me tiraran allá y me vendieran y todo, para salvarles ahora yo la vida a ustedes. Amén. Entonces dice, no se enojen con ustedes mismos, no se enojen. Todo lo hizo Dios y me mandó aquí adelante para darles grande salvación. Amén. Por eso es que cuando los judíos, los 144,000 que están en la Palestina, lleguen a ver al Señor, cuando lo lleguen a ver, le van a reconocer que es el Mesías. Zacarías dice que van a decir, Señor, tú eres el Mesías, pero ¿y esas heridas en las manos? Dice, me la dieron en casa de mis amigos. Entonces es cuando se van a dar cuenta, los 144,000, dice el profeta, y se van a separar de casa en casa y van a llorar, dice, eso va a ser tremendo. Dice, se van a dar cuenta que Israel crucificó a su Mesías, dice, van a llorar como cuando se pierde al unigénito de la casa. Amén. Dice, esos judíos
son la gente más religiosa del mundo. Dios los escogió, pero tuvo que cegarlos para sacar su novia. Y pensar que cuando este mensaje es dado, dice, tanta gente lo rechaza. Dice, ¿cuál es el juicio de la iglesia gentil? Dice, ahí está, cegada a propósito por Dios para que Él pudiera sacarnos a nosotros la novia. Amén. Entonces dice, aquí está un tipo, una cosa tipifica la otra. Él no se extendió mucho aquí, pero en otra parte Él lo hace claro y ya lo hemos visto. Él dice, la iglesia de esta edad que no ve al mensajero, que no ve el mensaje, tiene su tipo allá en Israel. Amén. ¿Por qué mucha gente a quien se le enseña esto no puede ver este mensaje, hermano? No lo puede ver. ¿Por qué? Dios no le ha abierto el sentido. No están de entre los predestinados de la novia, no pueden verlo. Y si alguno que lo ve se queda a medio camino, amén. Y es como el que está enamorado, ¿verdad? Una novia y un novio están enamorados y se miran y nunca se casan. Amén. Nunca ella toma el nombre de su esposo, y viven así, usted sabe. Sí, nosotros nos estamos mirando y nos estamos gustando. Y hay hombres y mujeres que con este mensaje así es como están, pero usted tiene que tomar el nombre para que pueda decir que es esposa del Cordero. ¿Y dónde lo toma usted? Cuando baja las aguas y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay mucha gente hoy que no quiere nada, pero usted ve, hermano, lo que le quiero decir. El profeta lo dice, lo vimos esta mañana en la primera parte del mensaje, lo vimos, lo vemos también como lo dice Pablo. Dice que si los judíos hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, dice que no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Usted cree, hermano? Si a la iglesia de esta edad Dios pudiera abrirle los ojos para que vieran, ¿usted no creen que harían quizás más que nosotros por el profeta? Amén. Mire, hermano, no sabemos qué harían por el mundo entero. ¿Por qué no lo hacen? Porque Dios los tiene cegados. ¿Para qué? Para salvarlos en la tribulación. ¿Cuánto me entienden? Ahora ustedes saben que eso es cierto. Es palabra del profeta. Por eso es que Israel llega a ser tipo. Dios lo cegó, ¿para qué? Para sacar su novia de entre los gentiles. Ahora llegó a la última edad y Dios cega a la iglesia denominacional. Ahora no estamos hablando de aquellos que van a tomar la marca de la bestia, no, señor. Amén. De entre los iglesias en el mundo, millones van a tomar la marca de la bestia, pero habrá un remanente que no lo va a hacer. ¿Quiénes son esos? Aquellos a quienes Dios cegó. Y después que la novia se vaya, mire, va a venir el lamento y el lloro y van a abrir los ojos. Y es donde dice, serán echadas a las tinieblas de afuera. Amén. Cuando la gente dice que tiene el Espíritu Santo y no recibe este mensaje, oh, no puede ser. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted recibe este mensaje, corre a las aguas enseguida, y usted no quiere salir del lugar donde este mensaje está dando. ¿Por qué? Usted se da cuenta que esa es su vida. Amén. Ahora no nos engañemos, usted sabe que tiene que ser así. Esta cosa es tan grande, hermano, que no lo podemos tomar mirándola de lejos, de vez en cuando viendo un folletico o leyendo un poquito de vez en cuando en los cultos. No, eso es vivir engañado. El que conoce esta cosa, hermano, sabe que esa es su vida. Ese es como sentarse 3 veces a la mesa y comer sabiendo que eso es lo que lo alimenta. Amén. Usted va a creer que una persona que quiere ser alimentado va a acercarse a la mesa y la va a mirar y nomás y va a vivir temblando de hambre. No. El que conoce este mensaje, mi hermano, o come o se muere. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, el Señor nos ayude a entender esto bien. Entonces la iglesia de esta edad fue cegada. Y ahora cuando la novia se haya ido, ella va a despertar. Amén. A la iglesia nominal no, eso no le va a importar, va a seguir. Pero algunos van a despertar. Dice el profeta, Noé miraba a Enoc. Y cuando Enoc se fue, le dijo, muchachos, preparémonos, mire la cosa está seria. Se fue Enoc. Amén. Amén. Por supuesto, tiene que pasar por la tribulación. Y para poder ser salvos, si es que la palabra cabe allí, tendrán que morir. Porque serán puestos entre la espada y la pared. ¿Aceptas esto o aceptas aquello? ¿Te vas a mantener con esa doctrina?
Bueno, ahí es donde está, donde yo decía en estos días, hay mamás y papás y familias que cuando le pongan en jaque por causa de sus hijos menores, como no tienen nada entre sí, van a aceptar lo que le dan y que por los hijos. Amén. Y una madre va a querer tanto a sus hijos que se va a olvidar de la verdad de Dios. Pero las que son van a hacer lo mismito que las madres anteriores. Amén. Me matas o matas mis hijos, amén. Yo me veo con ella tan pronto tú nos pases por el filo. ¿Por qué? Porque se honrarán al Señor. Esos son los que van a aparecer junto con los judíos una vez que el anticristo rompe el pacto con los judíos, los persiga y mate a tantos de los 144,000. Después dice que viene a perseguir ¿a quién? A la iglesia que va a ser salva, o sea, a la iglesia que va a derramar la sangre. Amén. Oh, Dios nos ayude a entender esto. Por supuesto, estas son las cosas futuras. Cuando esto esté sucediendo aquí, oh, la novia está en la fiesta de las bodas. 3 años y medio de tribulación aquí, 3 años y medio ya gozando, como dice el profeta, sentado frente a frente, viéndonos el rostro con el Señor, y el Señor pasando a servir a su novia. Oh, aleluya. Eso no tiene comparación, bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, esto dice el profeta, pues no son los santos martirizados o muertos, sino que son los judíos, porque cuando esto sucede ya ellos se han ido. Pero ahora la gracia del Señor, por cuanto Él los cegó para que no lo conocieran, y entonces ha sacado a la novia gentil en las edades, Él por su gracia ahora, como hizo José, les da a cada uno una vestidura. Amén. Ahora ustedes saben, ellos procuraron salirse de José, pero José se encontró con ellos y José usó de la gracia con ellos. Amén. Él le dijo, ustedes no quisieron hacerlo, simplemente estaba ordenado así de Dios. Ustedes me trajeron aquí para que yo pudiera salvar las vidas de ustedes y los de estos gentiles, de donde yo conseguí esposa. Yo no hubiera tenido esposa si me hubiera quedado allá. Amén. Esta es la manera como el profeta habla de lo que José dijo. Si yo me quedo allá, pues no hubiera adquirido esposa. Ahora ustedes hicieron eso, me mandaron para acá, me vendieron, porque José fue perfecta figura del Señor, matado por sus hermanos, escondido, metido en la cárcel, y usted sabe, el copero salvó y el panadero se murió, exactamente como Jesús encarcelado en la cruz. Todos esos detalles ustedes ya lo saben. Él fue perfecta figura. Entonces el profeta hace aquí esta manera de expresarse. Él dijo, no se afanen, Dios me trajo aquí y ustedes hicieron lo que hicieron, pero estaba en el plan de Dios para que yo pudiera salvarlos a ustedes y para que yo pudiera tener esposa. Amén. Y la esposa del Señor fue sacada del pueblo gentil. Amén. Y él dijo, yo amo a mi esposa y aquí que tengo estos hijos, dice él. Aleluya. Entonces dice, una cosa sí es muy significativa. Cuando José se enfrentó con ellos, le preguntó por el papá que si estaba vivo. Y cuando ya se entregó, dice, qué cosa tan extraordinaria cuando él vio al pequeñito Benjamín, que era su hermano de padre y madre. Amén. Dice, el pequeñito Benjamín es un tipo de los 144,000. Dice, cuando José lo vio, dice, se montó sobre él, sobre su cuello, y comenzó a besarle y abrazarle. Su hermanito, que había nacido en la familia después que él se había ido por su mamá. Dice que figuraba la primera iglesia, el primer grupo de los judíos ortodoxos. Los 144,000 en figura en esta edad han nacido después de su ausencia, mientras él salió a buscar a la novia gentil. Oh, bendito el nombre del Señor. Este es un profeta tremendo para hallar estos tipos tan perfectos. ¿Cuántos lo han entendido? Oh, gloria a Dios. Así que procuraron, como dijéramos, soltarse de José, pero José los alcanzó a ellos, aleluya. Así como hicieron con Jesús, ahora Él viene donde está ellos, bendito su nombre para siempre. Los cegó y ahora les da vestiduras blancas, amén. Así que no importa lo que la gente pueda decir, Él los va a salvar de todas maneras. Pero ahora hay una cosa importante aquí en el verso 10. Ellos dicen, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, ellos están hablando una verdad, pero mira lo que dice el profeta.
Ellos están pidiendo venganza. Amén. Ahora usted sabe que ese no es el espíritu de la novia. Aleluya. Dice, si esos hubieran sido la novia, hubieran hecho como hizo Esteban. Señor, no les imputes este pecado. Aleluya. ¿Ves? Pero son judíos que acaban de entrar y están pidiendo venganza. ¿Por qué? Ellos todavía están bajo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Amén. ¿Lo están entendiendo? Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces, ellos piden venganza. Le dicen, no, espérense un poquito. Reposen un poco de tiempo todavía. Reposen, están reposando. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Dice, reposen ahora un poquito de tiempo hasta que se completen sus consiervos. Ahora dice, ¿por qué está diciendo él eso? Es el tiempo de la tribulación. Y los dos testigos, los dos profetas, están predicando en Israel. Amén. Como será el tiempo de la tribulación, ellos están predicando. Y la labor de esos dos profetas es sacar los 144,000. Amén. Ellos vienen como profetas para hostigar y para traer juicio sobre la tierra, pero ellos están también sacando los 144,000. ¿Quiénes? Los que han sido predestinados, pero que habrán de morir. Amén. En otras palabras, ellos están predestinados para eso, es la Escritura. Así que descansen un poquito, tengan ahora estas vestiduras que le doy, y les aseguro que van a ir a casa pronto, pero quédense un poquito allí todavía. Amén. Sus hermanos todavía tienen que ser matados, o sea, ¿quiénes? Los 144,000 que serán llamados durante la tribulación por los dos profetas. Amén. Estos tenían que ser muertos por el anticristo, y ya hemos visto esto, son los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, de Apocalipsis 7, que serán sacados por los dos testigos de Revelación o Apocalipsis 11. Estos dos testigos profetizan en el tiempo de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, los últimos 3 años y medio. El profeta dice, ¿ustedes recuerdan cuando vimos las 70 semanas de Daniel? Bueno, ustedes recuerdan que yo dije, no sabía por qué, pero yo dije que algún día lo íbamos a necesitar. Bueno, usted recuerda que Daniel dijo que el Mesías vendría, el príncipe, y que él profetizaría, o sea que tendría su ministerio. E Israel tenía entonces 70 semanas que habían de pasar y ser determinado la suerte de Israel. Pero en la mitad de la semana 70, el Mesías sería cortado y el sacrificio diario habría terminado. Amén. Porque viniendo ya la sustancia, que era el Cordero de Dios, amén, Dios como humano viniendo para redimir a los humanos, ya la sangre de los machos cabríos no tendría valor, porque esa fue puesta simplemente mientras venía la promesa. Pero cuando la promesa se hizo manifiesta y Dios se humanó, se hizo carne, entonces cuando Él se diera en sacrificio en la cruz, ya se acabaría el sacrificio diario. Por supuesto, cuando la gente quiere insistir en seguir haciendo lo que quieran, no obstante que la verdad ha sido revelada, pues seguirían. ¿Usted qué cree? Los sacrificios siguieron en Israel. Imagino al sumo sacerdote y a otros más santificándose y subiendo allá arriba y volviendo a coser el velo. Lo cosieron, lo remendaron y siguieron con los sacrificios. Pero ¿para qué servía si Dios rompió el velo? Amén. Esto es lo mismo que ha hecho Dios en esta edad. Ha roto el velo y ha mostrado todas las cosas y la gente sigue todavía con su religión vieja. Amén. El velo ha sido roto en esta edad, pero la gente no quiere ese velo, quiere seguir en su propia denominación, en sus propios credos. ¿Y qué hace Dios? Pues tiene que dejarlos. Israel en el año 30, el Señor murió y eso pasó. Y tuvieron 40 años todavía llevando a cabo sacrificios. Y cuando llegó el cerco de Jerusalén, dice el profeta, ¿usted cree que esa gente no fue allá al altar, no fue al templo a hacer lo mismito y a clamar, Señor, sálvanos? Y empezaron a clamar y pedir a Jehová que los salvara y a ofrecer sacrificios. Hacían 40 años que el Señor le dijo que ya estaban perdidos. Amén. Ahora, ¿hace cuántos años el profeta dijo que ya no tienen chance?
Es duro decirle, pero es la verdad. Entonces hoy siguen con avivamiento, con programas por acá, con esto por allá, y no sirve. ¿Dónde están los convertidos? ¿Dónde están los hombres y mujeres cambiados? ¿Dónde están los hombres y mujeres que en verdad han creído la palabra? No pueden, porque ya no está el Señor allí en la iglesia, está con la novia ahora. Y la única razón por la cual no ha venido lo que ha de venir es porque la novia todavía no se ha aparejado como debe. Y para eso es esta palabra, para que la novia madure y para que la novia, regando esta simiente que Dios le ha dado, oh hermanos, llegue el día en que esta simiente, que es, como dice el profeta, estamos encinta de la palabra. Amén. Y usted sabe que una mujer encinta ya no puede concebir de más nadie, la matriz no acepta nada. Eso es exactamente la verdadera novia del Señor. Mire, no acepta nada de nada. Ya está encinta de la palabra. Ahora Cristo está siendo formado en la novia, pero llegará el día del alumbramiento, cuando lo que está por dentro saldrá por fuera y la gente sabrá que Dios se ha manifestado otra vez en su pueblo. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, qué sorpresa va a ser para mucha gente cuando vean los verdaderos hijos de Dios manifestados. Por supuesto, será por poco tiempo, ya ustedes saben toda la historia. Amén. Oh, Dios nos ayude. Aleluya. Así que, en la mitad de la semana 70, entonces el sacrificio había de ser quitado. Pero entonces habría quedado otra media semana por cumplirse. Entonces, en el paréntesis de esa media semana que fue cortado, hasta que se comience a cumplir esa otra media semana, que son 3 años y medio, el tiempo de Israel en la tribulación, de acuerdo con Apocalipsis 11, es el tiempo en que van a ministrar los 2 testigos. Durante ese paréntesis, el Señor entonces fue a sacar su novia gentil. Y tiene todos estos años sacando su novia. Cada una de esas edades representa un número, incluyendo esta edad, de los predestinados que aceptaron su palabra. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora la novia sube y cuando ella sube, bajan los 2 profetas a Israel. Entonces estos almas que han sido matadas a través de las edades, verdaderos judíos, aquí cuyos nombres están en el libro de la vida y que vivieron vidas rectas, se hicieron lo rectas, vivieron el judaísmo hasta el punto, fueron matados, oh gente honesta, por millones. Esos alemanes los mataron, los hicieron de todos con ellos, los colgaron en las cercas, los quemaron, los metieron en crematorios, gas, de todo. Dice, gente con corazón hambriento, sediento de sangre, Hitler, Stalin, Mussolini, toda esa gente que odiaron a los judíos. Él dice, si hay una cosa que está reteniendo a esta nación, hablando de los Estados Unidos, es el respeto que tienen al pueblo judío. El lugar que esta nación le ha dado al pueblo judío. Amén. Y nadie podrá negar eso. Le ha dado un puesto de tal modo que los judíos mantienen toda la riqueza de los Estados Unidos, la tienen ellos en sus manos, porque la nación los ha honrado. ¿Ven ustedes? Dice, honre usted a un judío y Dios lo va a honrar a usted. Por supuesto, dice él, usted entiende que hay un grupo de judíos que son unos renegados. Hablando de judíos diablos como hay gentiles diablos. Está hablando del judío genuino. ¿Cuánto me entiende? Porque los hay. ¿Quién no sabe eso? Amén. Así que los hay de los 2 lados. Pero dice, el verdadero judío, el verdadero israelita, Dios puso su nombre en el libro antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y aquí, cuando fue muerto ahora, Dios lo tiene en su memoria. Ahora, piense cuán perfecto es esto. Después que millones de ellos han sido matados, gente inocente por las naciones del mundo, aquí la Escritura dice que en este tiempo, ahora cuando están debajo del altar, es cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido. Y Dios extiende su misericordia dándole a ellos ahora una vestidura blanca. Amén. Y si ustedes recuerdan a los apóstoles diciendo, Señor, ¿restituirás el reino en este tiempo? Dice, el reino judío se va a fijar en la tierra, usted sabe. Juan lo vio, amén. Pero dice, el reino que estamos hablando es el reino del Evangelio. Amén. Bendito el nombre del Señor. El reino de los judíos será predicado por estos 2 profetas. Pero dice,
el reino de la tierra aquí es diferente. Hay el reino de los cielos que es predicado a los gentiles y el reino de la tierra predicado a los judíos. Amén. Así que el reino aquí en la tierra se va a fijar en el milenio, o sea, después del milenio a los judíos. Ahora, ¿ustedes me están entendiendo? Por eso habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es el evangelio genuino de la palabra predicado a los gentiles, que son los que pertenecen a la novia del Señor. Mientras que los judíos fueron hechos un pueblo para los terrenos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Entonces ahora dice él, estos judíos que murieron bajo estos hombres, cada uno de ellos fueron predestinados y por eso Dios en su gracia le ha dado una vestidura nueva. Amén. Ahora fíjese ahora, en el tiempo de Daniel, cuando la segunda parte de la semana 70 es anunciado, dice, recuerde, el Mesías había de ser cortado por toda la mitad de la semana. Amén. Entonces, la mitad de 7 son 3 y medio. ¿Cuánto tiempo predicó el Señor Jesucristo? 3 años y medio. Amén. Así que entonces, una vez que Él terminó su ministerio de 3 años y medio y fue cortado, pues ahora se abre un tremendo paréntesis, pero faltan los otros 3 años y medio para que se perfeccione la profecía completa. Amén. Entonces, durante este tiempo, ve usted lo que sucede con la novia gentil. Ella es seleccionada de todas las iglesias y de todas las edades de la iglesia, y luego cuando termina, ella es subida. ¿Ah? Entonces, estos judíos son martirizados por causa de su ceguedad. Ellos están ahí debajo del altar. Entonces, Dios viene y da a cada uno de ellos una vestidura. ¿Cuánto tiempo, Señor, vamos a estar aquí? Dice, hay que esperarse, no van a bajar ya, porque hay sus consiervos, los judíos, que tienen que sufrir como ustedes. Tienen que ser muertos como ustedes. ¿Por qué? Dice, la bestia los va a matar cuando rompa el pacto con ellos. Ahora, ya usted sabe en esta parte ya que los judíos van a ser engañados por el anticristo, y como el anticristo tiene todo el dinero en el Vaticano, amén, y ellos tienen todo lo demás, van a hacer un pacto para dominar el mundo, pero al poquito tiempo ese pacto va a ser roto. ¿Ves? Y cuando rompa el pacto, entonces los va a perseguir. ¿Lo entiende usted? Entonces, cuando comience a perseguirlos, comienzan entonces a dar muerte a los judíos. Pero aparecen esos dos testigos. Amén. Oh, hermanos, qué tremendo será estar bajo el ministerio de estos dos hombres. Que serán, usted sabe, como dice la Escritura, serán igualitos como Moisés y como Elías. Ahora dice, en la mitad de esta semana, estarán entonces ellos profetizando esas 3 semanas y medias, o 3 días y medios, que son 3 años y medio, estarán profetizando allí. Y entonces dice, serán exactamente el equivalente a 3 años y medio. Ahora, si usted quiere hallar esta cifra exacta, usted sabe que el tiempo nuestro es un tiempo que está muy alterado. No tenemos un mes de 28, un mes de 29, un mes de 30, un mes de 31. Pero el calendario judío es de 30 días. ¿Ve? Por eso cuando usted saca la cuenta, 1260 días son exactamente 3 años y medio. Y eso es el tiempo en el cual los dos testigos están en Jerusalén testificando y con su testimonio sacando los 144,000. Ahora usted sabe que su testimonio va a ser muy diferente a lo que los judíos están pensando. Ellos van a testificar de Cristo, como lo veremos ahora, si es que el tiempo no los permite. Amén. Bueno, entonces estos dos profetas estarán predicando por 3 años y medio a los judíos, y en ese tiempo la labor será sacar a los 144,000. Al decir sacar, la referencia es, como decimos, como el Señor está sacando a su novia ahora. Amén. O sea que lo está despertando al mensaje, lo llegan a reconocer, y cuando lo recibe ya son sacados, porque ya el ambiente judío o social en que están viviendo ya no les pertenece, salen a un ambiente diferente. Por eso es que mueren. Amén. Por eso es que mueren, porque no aceptan el ambiente que estará rodeándoles, porque estarán ambientados por el mensaje de los dos profetas. Amén. Entonces estos dos profetas son exactamente Moisés y Elías. ¿Tiene dudas? Mire su ministerio.
Vea lo que esos dos profetas hacen, de acuerdo con Apocalipsis 11. Dice Apocalipsis 11, usted lo ha visto, dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Amén. Bueno, esos son los dos hombres que van a tomar este ministerio. Entonces ahí está. Usted sabe, dice el profeta, el hombre cuando muere no cambia su situación. El hombre no sufre cambios cuando muere. ¿Usted sabe eso? Ya eso nos lo dijo el profeta en una ocasión. Como el árbol cae, así se queda. Si usted es un mal genioso, un cascarrabia, un ladrón, lo que sea, si usted llega a morir en esa condición, así se queda. Usted no puede cambiar. Amén. Lo único que cambia es que dejó este cuerpo para entrar en otro. ¿Cuánto me entienden? Y si usted es de la novia, pues usted deja este cuerpo de carne y entra en el cuerpo de la palabra. Porque cuando Dios resolvió que su espíritu había de habitar en su cuerpo, pues como Él dice, cuando una madre está para dar a luz, en los últimos días de su vida, ya para dar a luz se torna dulce, aun cuando fuera una mujer muy agria. Dice, ese espíritu venido, está para poseer ese cuerpo, y cuando el niño nace, por eso es que usted ve que le dan el golpecito y la palmada, para que llore, pero dentro de ese aspecto técnico y a la vez, como dijéramos, científico, está el aspecto de Dios, entra el aliento de vida. Amén. Y llega a ser un alma, llega a ser una vida. Bueno, así con el creyente verdadero, cuando ya es de la palabra, con el creyente verdadero está creciendo un cuerpo, pero de la palabra. Y cuando, como dice Pedro, en lo que deje este cuerpo, no hace más que dejar un cuerpo para entrar en otro cuerpo. Bueno, la gente tiene la costumbre de decir, mire, este es el hermano Prado, este hermano Galdona, hermano, etcétera, pero lo que usted está viendo no soy yo. Si este fuera yo el que usted está viendo, pobre de mí, cuando me muera me acabé. Amén. Yo estoy por dentro, yo simplemente estoy viviendo en esta casa de barro. Amén. Entonces la novia vive en esta casa de barro aquí, porque en esta casa de barro vino para ser probado. Pero cuando ya su tiempo de prueba esté terminado, si no viene el rapto antes y tiene que morir, pasa de este cuerpo de barro a un cuerpo de la palabra. Y si es de la palabra, pues se dice un cuerpo no hecho de manos, eterno en los cielos. El profeta dijo, lo leímos esta mañana, el cielo está compuesto de la palabra. Bendito su nombre para siempre. Amén. Bueno, entonces, decíamos pues que Elías y Moisés son los dos candidatos que van a venir. Entonces la muerte, hablando el profeta de Moisés y de Elías, eso no los cambió. Dice, ¿usted recuerda a Samuel cuando se le apareció a Saúl? Se le apareció igualito como estaba y todavía seguía siendo profeta. Amén. Dijo, mañana estarás tú y tus hijos conmigo. ¿Cómo le puedo decir eso si no hubiera sido un profeta? Así que como el hombre cae, como el árbol cae, así se queda. ¿Cuánto me entienden? Amén. Él todavía seguía siendo un profeta y el profeta dice, estos hombres todavía siguen siendo profetas. Y estos dos profetas, Moisés y Elías, de acuerdo a sus obras, van otra vez a mostrar al mundo, ¿ve? Lo que es su ministerio. Ahora, entonces su muerte no los cambió. Ellos, mejor dicho, dicen, no murieron. Y ahora dice, como discerniendo lo que estaba pasando en la congregación, usted sabe cuántas veces, ya esta mañana vimos una parte, él dijo, que no lo confunda ahora el quinto ministerio de Elías con el cuarto ministerio de Elías. Yo le he estado diciendo a ustedes que la iglesia gentil está esperando a un Elías. Pero ahora aquí está hablando de un Elías con los judíos. Ahora recuerde, Elías no puede aparecer 4 veces en el ministerio, porque ese es el número que siempre persigue el enemigo. El número de Dios en este caso es 5. Entonces recuerde, Elías vino primero. Después el espíritu de Elías, la palabra de los mismos estudiantes y seminaristas de aquel tiempo, los hijos de los profetas, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén, Elías de Eliseo. Ahora Juan el Bautista, cuando el ángel vino a visitarle a su papá, a Zacarías, le dijo, él irá en la virtud, en el espíritu y virtud de Elías. Amén. Y el Señor Jesús dijo,
Él era el Elías que había de venir, así que Juan el Bautista no se llamó Elías, ni Eliseo se llamó Elías, pero Eliseo y Juan el Bautista tenían el espíritu de Elías. El profeta de esta edad tiene que tener el espíritu de Elías, porque es el Malaquías 4 antes de la venida del Señor. Amén. Y luego encontramos al quinto Elías, que ya es acompañado por Moisés en un ministerio a los judíos en el tiempo de la tribulación. Entonces dice, no se confunda con esto ahora. Y él dice, entonces, en la quinta parte o el quinto ministerio de Elías, él es un mensajero a los judíos para sacar a los 144,000 judíos después que la novia se ha ido. Amén. Entonces dice, me siento un poco raro, dijo él. Yo todavía, dice, si algunos todavía creen que Malaquías 4 para restaurar al pueblo es el mismo que tenía que ir a los judíos, déjeme enderezarlo a usted por un minuto. Es un poquito confuso, pero recuerde, Malaquías 4 dice, para tornar el corazón de los hijos a la fe de los padres. Ahora dice, debe mostrar la diferencia del ministerio. Si él viniera para retornar la fe de los hijos a los padres, hablando como si fueran los judíos, y viniera para esto, aquí dice, él negaría a Cristo porque volvería a la ley, porque los padres se apegaron a la ley. ¿Cuántos entienden? Amén. Los padres judíos se apegaron a la ley, pero él está hablando de la fe de los padres, que fueron los judíos que salieron del judaísmo para ser los padres de la iglesia apostólica. Entonces, cuando Elías venga a cumplir su ministerio de Malaquías 4, Elías viene solo. Fíjese, Elías viene solo, pero cuando él viene para ministrar a los judíos en Apocalipsis 11, Moisés está con él. Amén. No hay confusión, dice él. Elías de Malaquías 4 viene solo, pero Elías de Apocalipsis 11 viene acompañado de Moisés. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces fíjese usted, ¿no? Bajo la inspiración, el Elías que había de venir a la iglesia era para restaurar la fe de los hijos otra vez a la fe de los padres, o sea, la fe apostólica. Amén. Entonces, eso es para traerlos de nuevo a la verdad de Dios, del cual el anticristo desde las primeras edades sacó al pueblo de esa verdad. Pero él viene solo. Pero cuando él venga a los 144,000, la Biblia dice que serán 2 de ellos, o sea que será acompañado con Moisés. Amén. Entonces, en su primer ministerio, él no pudo tomar a los judíos otra vez a la ley, porque él viene predicando a Cristo a los 144,000. ¿Ah, lo entiende? Él dice, él cuando venga ahora, él no viene predicando la ley, él viene ahora a predicar los 144,000, él viene a predicarles a Cristo. Amén. Él viene a predicar el Mesías que los judíos mismos mataron. Así que dice, no se confunda con eso. Y ahora dice él, cuando yo vi eso, cuando la luz estaba y yo estaba viendo eso, cuando yo vi esas dos cosas, yo dije, bendito Dios. Dice, yo lo estaba viendo que se estaba llevando a cabo. Y yo vi a Elías allá en la primera edad por sí mismo, pero estaba solo. Pero cuando lo vi otra vez, dice, vi a los dos. Entonces dice, sí es Señor, ahora sí lo veo claro. Amén. Dice, esto pudo quizás ser un poquito confuso para alguien, pero dice él, el Señor me dijo que lo mencionara y por eso lo haga. Amén. Ahora usted sabe lo que es eso, hermano, él sentado allá en su lugar, Dios mostrándole todo eso. Y que lo llevara justamente para que él viera que el Elías de esta edad tenía que venir solo predicando, quizás en qué manera Dios le mostró esa visión. Y después, cuando ese Elías desaparece y viene el Elías de esta edad de la tribulación a los judíos, entonces él ve que viene no solamente Elías, sino que viene Elías con Moisés. Entonces Dios le mostró a él en visión la diferencia. Y dice, ¿y por qué, Señor? Yo quiero que menciones esto para que quede claro. O sea que habría gente en la congregación que iban quizás a tener una pequeña confusión, porque usted sabe que mucha gente de la que oyó el hermano Branham creyó que él iba a ir a Israel. Y usted sabe que él estaba con el tiquete ya comprado
esperando que lo llamaran para entrar en el avión para ir a Jerusalén. Y él iba con un grupo de hombres de negocios, y ellos creyeron que iban a darle el golpe a Israel, porque en lo que el profeta comenzara a hacer la señal de profeta, pues imagínense enseguida, Israel lo iba a captar, porque eso es todo lo que necesita Israel. No ha habido un hombre que muestre la señal en Israel, por eso Israel no ha sido convertido, porque no había sido el tiempo de Dios. Y cuando ya él estaba listo allí, el ángel del Señor se le aparece en el aeropuerto. Amén. Y él no encuentra qué hacer, y cuando el ángel le comienza a hablar, dice: Señor, espérate, Señor, un momentico. Y él se fue y se metió por allá, creo que si no me equivoco fue en un sanitario por allá, en un lugar así escondido. Y el ángel le dijo: mira, cancela ese ticket, para allá no va. Oh, hermano, bendito Dios para siempre. Cancela ese ticket, para allá no vas. Él llamó a todos y le dijo: mire, yo no voy. Pero hermano Branham, si lo que estamos esperando es que el avión ya no voy, el ángel dijo que no voy. Y usted no podía hacer que el hermano Branham desobedeciera eso, ni muerto. Amén. Entonces ve usted, dice, él me dijo que lo mencionara. Ahora ve usted la clave, hermano. Cuando le digan a usted que el Elías que ha de venir es el mismo que va a estar en Israel, no, señor, este viene solo. Que es este que está aquí. Pero el que viene para los judíos viene con Moisés. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, estos hombres están mantenidos vivos para un ministerio futuro. Sirvieron también en su ministerio. ¿Ve usted? ¿Usted sabe lo que es eso? El espíritu de Elías ministrando 5 veces y Moisés 2 veces. Mantenidos vivos para un servicio futuro. Ninguno de ellos ha muerto, y dice, no lo crea, ambos fueron vistos vivos en el monte de la transfiguración. Pero dice, recuerde, ellos deben morir. Ahora usted sabe, actualmente Moisés pareció morir, pero fue levantado porque fue un tipo perfecto de Cristo. Ninguno supo dónde estaba enterrado. Los ángeles vinieron y lo recogieron. Él dice, él tuvo, ¿cómo llaman los que cargan el féretro? Yo no sé qué nombre le dan, porque en el norte tiene un nombre. Usted sabe los que llevan el féretro en los hombros. Pues dice, ¿sabe usted? Los ángeles llevaron el cuerpo de Moisés. Esa fue la lucha por la cual el diablo, usted sabe, quiso la lucha con Miguel, el arcángel. Usted sabe cómo lo dice eso en el libro de Judas. Bueno, dice, ningún mortal podía llevar el cuerpo de Moisés. Él simplemente dice, pasó por un acto, murió y enseguida Dios lo volvió a levantar. Amén. Y lo tomó a donde nadie sabe, de tal manera que Satán disputó con el arcángel Miguel sobre eso. Amén. ¿Y cuál fue la lucha? Pero recuerde, Dios lo escondió y con razón apareció allá junto con Elías, que tampoco vio muerte. Estaban allá en el monte de la transfiguración. ¿Cuánto me entienden? Bueno, hemos llegado al fin de esta parte, ya no podemos seguir más por causa de la cinta, pero ya nos queda apenas 1 hora más, que Dios mediante el miércoles o el viernes la vamos a terminar. Dicen amén. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas preciosas verdades que nos revelas. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, al ver cómo tú has abierto los ojos de tu pueblo para entrar en estas profundidades, en estos arcanos y misterios tuyos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos guardes mansos y humildes en nuestros corazones, en nuestras acciones, en todo nuestro ser, porque sin duda, ¿qué somos diferentes de los demás? Nosotros podemos estar afuera y otros aquí adentro, pero tú así designaste y nos predestinaste para estar del lado adentro. Por eso te estamos agradecidos. Guárdanos, Señor, en toda rectitud, en mansedumbre y en humildad, y ayúdanos para amar este mensaje, para vivirlo y para hacer todo lo que está a nuestro alcance, Señor, para que te agrademos en todo. Bendice a cada hermano y hermana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, continuando este 5º sello, habíamos hablado y dicho de cómo el profeta decía que Moisés y Elías son los 2 personajes que van a estar ministrando durante el tiempo de la tribulación, cuando los 144,000 serán sacados fuera, o sea, dadas a conocer por predestinación este mensaje.
Entonces él nos dijo cómo Elías no murió y Moisés pues simplemente pasó por un acto, dice, era como un simbolismo, porque enseguida el Señor lo levantó de nuevo, tanto así que Satán ni siquiera supo dónde estaba el cuerpo, disputó con el arcángel, pero nada sabe. Pero ahora dice, Moisés pasó por ese acto, pero Elías simplemente se cansó porque tenía mucho trabajo que hacer por delante. Y por supuesto entonces Dios le mandó un carro, usted sabe, un carro con caballos de fuego, que lo tomó a su casa, pero él no se murió y Dios lo ha mantenido vivo porque tenía para él un trabajo en el futuro. Pero entendamos esto, dice el profeta, ambos tienen que probar muerte. Amén. Ambos tienen que probar muerte. Ahora, si usted no lo ha visto, usted abra conmigo Apocalipsis 11, y si lo abre conmigo ahora, vamos a mostrarle ahí cómo esos dos profetas o mensajeros a los judíos tienen que morir de acuerdo con la palabra del Señor. Apocalipsis 11, comenzando con el verso 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ve usted? Fíjese. Y dice, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Ahora, ellos tienen que enfrentarse con la muerte después que su ministerio haya terminado. Ahora el profeta hace esta pregunta: ¿por qué no pudo ser el ministerio del séptimo ángel? ¿Por qué no pudo ser por Moisés, si Moisés estaba en la misma condición que Elías? Entonces él dice, mire usted esto, fíjese bien en los dos ministerios, el ministerio de Moisés y el de Elías. Elías fue un profeta a todas las naciones, mientras que Moisés fue un dador de la ley a los judíos. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual los dos tienen que aparecer en la escena en el tiempo cuando los judíos, los 144,000, serán sacados. Ahora, ¿ve usted? Cuando la ley fue dada, Moisés estaba solo, pero ahora aquí está Elías junto con Moisés. ¿Ve? Porque Moisés vino a los judíos solos, pero el profeta Elías vino a todas las naciones. ¿Ve? Así que Moisés viene a ser un profeta a los judíos y un dador de la ley. Ese fue su mensaje. Pero el mensaje de Elías, ¿cuál fue? Fue diferente. Fue un mensaje a las mujeres con el pelo cortado. Fue un mensaje a las denominaciones. Dice, les dio duro en sus palabras a las mujeres pintadas como Jezabel. Y como les dijo que serían alimentadas los perros con ellos. Ahora, si usted nota, cuando ese mismo espíritu de Elías vino sobre Juan, él salió desde el desierto haciendo las mismas cosas que Elías. No crean que ustedes, porque son hijos de Abraham, son hijos de Dios, porque Dios es poderoso para levantar hijos de Abraham, aún de las piedras. A aquel hombre que le dijo, lo mismo que en el tiempo pasado habló Elías, cuando Herodes tenía a Herodías, la esposa de su hermano, le dijo, no te es lícito tenerla. Así que usted puede ver que este ministerio de Elías es necesario allí, porque Moisés vino solamente a los judíos como un dador de la ley, pero ahora tiene que venir combinado con Elías, porque Elías fue un profeta a todas las naciones. Esto da a entender, porque el hecho es que la bestia es la que los va a matar. Y la bestia usted sabe que está en Roma. ¿Cuántos saben eso? Entonces indica que Elías no solamente le va a predicar a los judíos junto con Moisés, sino que va justamente a dar su mensaje a todo el mundo, o al menos a todos los que pueda alcanzar. Ahora, fíjese, el verso 10 del capítulo 11 me viene ahora, dice, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, hablando de cuando estos hombres se han muerto,
y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Se da usted cuenta? Estos dos profetas se le predicarán a Israel y tienen como propósito sacar esos 144,000. Pero como profetas al hablar van a atormentar con sus palabras y con sus hechos, porque dice que tienen potestad de cerrar el cielo. A fuego sale de su boca, devora a sus enemigos. Igualito como cuando, usted sabe, Elías, cuando aquel rey mandó para apresarlo, y dijo: si yo soy profeta de Jehová, descienda fuego y los consuma. Y descendió fuego al hablar la palabra a él y los consumió, y eso sucedió por 2 veces. ¿Ustedes recuerdan eso? Dice: tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Ahora tenemos entendido que son estos profetas en su ministerio los que van a ser como instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo los juicios del sello sexto, que es durante la tribulación. ¿Cuánto lo entienden? Bueno, entonces por eso el profeta dice que tienen los dos que están. Ahora, ellos estarán predicando durante el tiempo de la tribulación. Volviendo al quinto sello, entonces dice: estas almas que están allí, se les dice que esperen por un poco de tiempo hasta que los 144 sufran martirio como ellos. Ahora dice él, porque esta es la última parte del quinto sello y él no tiene mucho que decir, sino que él dice: bien, viendo todo esto, viendo cómo el Señor le mostró a Juan esto, él dice: tengo algo que quisiera decirles. Es tan bueno que está como hirviendo dentro de mí, y yo espero que a ustedes no se les haya olvidado. Y ahora dice él: yo quiero decir esto en la presencia de él, porque por su gracia él también me permitió, hablando como a Juan, que yo pudiera ver a mi gente. No hace mucho tiempo los vi vestidos de ropas blancas. ¿Ustedes recuerdan eso? Dice: era la novia gentil la que yo vi, y estaban todas vestidas de ropas blancas. Ahora ustedes recuerdan que fue un día en que yo me levanté temprano y había estado en algunas reuniones, hace quizás un poco más de un año. Me levanté temprano y ahí acostado en la cama hablé a mi esposa, pero ella estaba completamente dormida, no se movió, había que levantarse y llevar a los niños al colegio, etc. Y estando ahí meditando en mi cama, dice él, estaba recostado con las manos así atrás, usted sabe, despierto, acabando de despertar, y se le ocurrió comenzar a meditar y a hablar consigo mismo y decir, y entonces él se miraba y dice: hombre, ya tú tienes 53 años, si vas a hacer algo para Dios, mejor es que lo hagas, porque después de poco tiempo no vas a poder hacerlo. Y usted sabe, él comenzó a pensar que ya no le quedaba mucho tiempo, porque ya después de 50 años cualquiera ya puede, usted sabe, ser llamado. Y dice: hombre, yo tengo 53 años, he vivido, dice, 1 año más que mi papá vivió, así que tengo que moverme rápido, decía él, meditando en sí mismo. No he hecho mucho para el Señor todavía, y yo siempre he querido hacer algo por Él, así que mejor es que me apure si voy a hacerlo, porque necesito hacer algo. Entonces dijo él, dice que mientras él comentaba con sí mismo y meditaba en su mente, dijo: ojalá yo pudiera sobrevivir para estar y verlo en su venida. Yo no quisiera ser un espíritu, dice él, ¿no? Todo esto es una conversación que él mismo en su mente está haciéndose. Yo no quisiera ser un espíritu, usted sabe, que quede flotando y me vea con otro hermano que también es un espíritu y le diga: ¿cómo está? ¿Cómo está? Y que yo no pueda estrechar su mano y esas cosas. Él estaba, usted sabe, haciéndose una idea así tan rara en su mente. Entonces él dice: yo no quisiera eso. Le voy a decir la verdad, cuando yo decía estas cosas, todavía yo tenía como un temor de la muerte. No era temor de que me perdiera, pero yo simplemente no quería morir y quedarme así como flotando en el aire. Yo quería estar como estaba, yo quería esperar entonces para que eso no me pasara. Yo deseaba que viniera el rapto para ser transformado y pasar ahí. Yo no quería ser un espíritu. Entonces dice, mientras yo estaba allí hablando conmigo mismo y meditando en eso, ¿verdad?, de cómo eso pudiera suceder, dice, de repente algo sucedió. Dice, por supuesto, ustedes saben,
y ustedes están en conocimiento de las visiones que Dios me ha dado. Si esta era una visión, yo nunca tuve una igual, y ustedes saben que las he tenido desde que era muchachito. Amén. Dice, entonces de repente algo sucedió, me sentí que me estaba yendo, y entonces pensé, cuando me sentí que me salía del cuerpo, dije, pero si me morí ya, ya me morí, me voy. Y entonces, cuando salía del cuerpo, dice, miré para atrás y vi mi cuerpo en la cama, allí estaba. Entonces, dice, hermano, era tan real como estar yo aquí ahora. Así que cuando volteé para atrás, me encontré que estaba en la misma posición en que estaba estiradito, con la posición de las manos y todo, al lado de mi esposa ahí estiradito, y yo de donde estaba podía mirar para atrás y verlo. Dice, hombre, a lo mejor fue que me sucedió un ataque al corazón, me morí instantáneamente, de repente, y no tuve que sufrir. Dice, bueno, parece muy raro que yo estuviera aquí, pero dice, ahí él estaba de pie en ese lugar mirando para atrás. Entonces dice, cuando miré bien, me encontré con que era un gran campo, un campo todo sembrado de hierba, dice, la hierba en el campo era azul. Y yo pensé, ¿qué sería eso? De repente, dice, pude ver que miles de mujeres jóvenes, vestidas en ropas blancas, con su cabello hasta la cintura, descalzas, venían corriendo hacia mí. Y entonces, por supuesto, me sorprendí y dije, ¿qué es esto? Y entonces dice, volteé a mirar para atrás y ahí veía mi cuerpo. Entonces me mordí el dedo a ver si la cosa era real, porque yo quería saber qué era esto. Dice, yo no estoy dormido, pero podía sentir cuando me mordí el dedo. Sin embargo, yo estaba en un lugar y podía mirar para atrás y ver mi cuerpo allí. Dice, qué raro es esto. Entonces dice, estas mujeres terminaron de correr y vinieron a mí, dice, mujeres pero perfectamente bellas, dice, mujeres pero es una expresión de belleza tremenda. Dice, ahí me llaman un hombre que odia a las mujeres, pero dice, no, yo pienso que una mujer buena es como una joya, pero creo que una que no es buena es como Salomón dice, agua en la sangre del hombre. Amén. Dice, yo no tengo lugar ni para las mujeres de mala fama, dice él. Así que dice, estas mujeres vinieron todas echándome los brazos, abrazándome y saludándome. Dice, esto es algo raro, porque usted sabe que yo no permito eso. Allá, usted sabe, en el norte, solamente los latinos acostumbran, usted sabe, echar el brazo, alguna cosa, y allá, por supuesto, eso no es común. Entonces dice, usted sabe, eso era raro, porque usted sabe, yo no permito eso. Pero estas mujeres vinieron y me abrazaban, y cada una me decían, nuestro precioso hermano. Uno me abrazaba y entonces me soltaba y venía el otro y me abrazaba, y estábamos allí. Dice, pero ¿qué es esto? Volví a mirar para atrás y ahí veía mi cuerpo tirado en la cama, y eso es lo que más le confundía. Y dice, bueno, pero dice, el sentir tanto en mí como en las mujeres era una cosa real y verdadera. Amén. Es decir, el contacto, el todo era como hombres y mujeres aquí en la tierra, era exacto. Y por supuesto, él dice, yo creo que una mujer que se conserva bien y camina bien tiene que ser un ejemplo de una joya en la tierra. Y yo creo que cualquier cosa así como una mujer que se mantiene en su lugar es como una joya de honor. Y yo creo que si no es una mujer que anda conforme a la palabra, pues es como decir Cristo y el anticristo, la misma cosa. ¿Cuánto me entienden? Él está hablando pues de que una mujer bien es como una mujer cristiana, y cuando no es el anticristiano. Y si es como un caballo bonito, y se para un caballo de pura sangre, bueno, es hermoso porque así lo hizo Dios, y así cualquier paisaje, una montaña, una mujer, cualquier cosa que se mantiene en la posición en la cual Dios la ha creado, dice, yo siempre lo he admirado y creo que eso es perfecto. Pero quiero decirle, estas mujeres venían y me abrazaban y no había pero el más mínimo pensamiento de pecado.
Dice, las glándulas humanas, femenino, masculina, no existen, eran mis hermanas completamente. Entonces dice, miré mis manos, me di cuenta que mis manos estaban jovencitas, y cuando me di cuenta yo mismo me vi joven. Y usted sabe, perdiendo mi cabello como yo he estado, dice él, en esta edad, porque un barbero, cuando él era joven, no sé, que le quiso echar una cosa en el cabello y le echó, parece que fue ácido carbólico, y entonces le quemó las raíces y todo, y por eso es que él fue calvo, y eso le causó muchos problemas a él. Y entonces él dice aquí, usted sabe, esta calvicie forzada que yo tuve me trajo muchos problemas, porque cada vez que yo predicaba y sudaba me venía un catarro, una gripe, una cosa, porque el sudor frío, después el frío, el viento le pasaba ahí y se resfriaba bien siempre. Entonces dice, usted sabe, yo me busqué una peluquita y me la puse, pero usted sabe, yo no la hacía con muy buenas ganas porque me daba pena, a mí no me gustaba nunca ponerme nada falso. Entonces después de un tiempo, dice él, opté por ponerme entonces un tipo de media, usted sabe, un tipo de gorro que parece como una media, que allá la usan mucho como un gorro. Dice, y entonces, ¿sabe lo que pasó? Me puse la mediecita esa arriba y empezaron a verme y me llamaban el obispo, dice. Dije, hombre, ¿qué cosa es esa? Ni una cosa ni otra. Entonces dije, pues abandoné las dos cosas y prefiero que me dé un resfriado continuamente. Amén. Bueno, él dijo que él fue casa al médico en una ocasión cuando a preguntarle, y se ve, dice, lo que pasó con usted le mantiene constantemente los poros abiertos. Entonces usted cuando predica, entonces ¿qué? Usted suda, viene el aire y ahí como dijéramos, se fija cualquier germen, ahí enseguida le da. El otro día usted amanece, dice, ronco por eso, Entonces le dice, ustedes que tienen pelos, que tienen cabello, deben darle gracias a Dios que lo tienen. Amén. Por supuesto, dice, como todas las cosas, el que no tiene cabello, pues busca ponérselo. Dice, si un día de esto yo no tuviera mis dientes, bueno, buscaré ponerme algunos dientes, hablando de dientes postizos, ¿verdad? Al menos que me resuelva quedarme sin ellos. Amén. Así que yo creo que si algún hombre desearía, dice, ponerse alguna cosa, ve en su cabeza porque no tiene pelo, dice, pues no tiene nada malo en eso. Es como algunas damas que usan algunas cosas en el cabello para podérselo sostener allá arriba. Dice, pero después de todo depende cómo lo hace usted y con qué intención. ¿Ah? ¿Está claro eso? Bueno, dice, mire, estaba entonces parado allí, porque este es un paréntesis que él nos da. Dice, yo estaba jovencito, y yo dije, qué cosa tan rara. Y estas hermanas viniendo y abrazándome. Dice, de repente veo que viene por ahí Hope, que es Esperanza, su esposa que había muerto. Usted sabe, ella murió a la edad de 22 años. Dice, estaba tan bella como antes. Muchos de ustedes la recuerdan, ella así de procedencia alemana, con esos ojos negros y ese cabello negro que le colgaba a las espaldas. Entonces, cuando él la vio venir, él dijo, a lo mejor cuando ella me vea, me va a decir, ¿cómo estás, Billy? Billy era el nombre cariñoso que le daban en la casa, ¿ves? Como algunos, por ejemplo, dice Pepe al hermano José, algunos así. A lo mejor cuando venga ahora me va a decir, ¿cómo estás, Billy? Y por supuesto, él estaba esperando y las demás venían y le abrazaban y todo eso. Dice, me parecía como que si todas estuvieran vestidas iguales, pero el cabello era diferente, usted sabe. Algunos tenían el cabello como rojo, otros negro, otros era, usted sabe, así blanco, ¿no? Bueno, dice, pero todos eran jóvenes. Algunos tenían el cabello rubio. Pero entonces me quedé esperando cuando viniera Esperanza. Pero cuando vino hacia mí, yo dije, ahora voy a ver si me dice así. Pero cuando vino me miró, me abrazó y me dijo, mi precioso hermano, y siguió. Enseguida otra hermana, sin esperar, me abrazó también y me dijo, mi precioso hermano, y siguió. Amén. Amén. Bueno, un día hablamos de eso aquí, dijimos que allá se pierde todo ese sentimiento carnal, ¿verdad? Y ese es el detalle, ¿verdad? Él, por supuesto, como todavía estaba pensando carnalmente, porque no estaba del otro lado completamente, nosotros decimos que fue una traslación. Él nunca lo dijo así, pero es para entenderlo, Él nunca lo dijo para no, usted sabe,
para que no tropezara mucha gente, pero la novia salió y dice, si fue una visión, yo no sé, pero le digo que si fue una visión, fue una como ninguna antes. Ahora, usted sabe que tenía que ser una traslación cuando él podía estar en un lugar y ver su cuerpo acá. Amén. Eso es lo que se supone que pasó con el apóstol Pablo y que pasó cuando él fue apedreado. ¿Ustedes recuerdan que él fue apedreado? ¿A dónde fue? En Asia Menor él fue apedreado. ¿Ustedes recuerdan? Y lo dejaron como muerto. Allí algunos creen que fue cuando él fue trasladado al tercer cielo. ¿Ve? Y dijo que no le permitía a Dios decir muchas cosas de las que vio. Entonces, por supuesto, él dice que él vio a su esposa, pues simplemente la saludó como uno de los demás, ¿verdad? No había ningún afecto especial como era su esposa. ¿Cuánto me entienden? Ahora dice él, de repente dice, comencé a sentir un ruido que venía de otra dirección, y entonces dice, un grupo grande de hombres, pero mire, jóvenes, parecía que lo que tenían eran 20 años, con cabello oscuro, y algunos de ellos con cabello blanco, ¿no? Y todos vestidos en ropas blancas, descalzos, comenzaron también a correr hacia mí y a abrazarme y a decirme, nuestro precioso hermano. Y entonces dice, en medio de eso, volteaba para atrás y ahí me veía yo. Eso era lo que más le preocupaba a él, ¿no? Que él volteaba para atrás, consciente, abrazaba y aceptaba pues el saludo y el cariño y el abrazo y el amor, pero volteaba para atrás y ahí se miraba él. Amén. Entonces dice, ¿no es extraño eso? Entonces dice, de repente oí una voz arriba de mí que comenzó a hablarme. Dice, yo nunca vi la voz. Y entonces la voz dijo, tú has sido reunido con tu gente. Amén. Tú has sido reunido con tu gente. Entonces dice, un hombre me levantó de repente y me puso en un lugar, y él hizo señal así, pero quizás significaba sobre algún lugar alto. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué hace usted eso? ¿Por qué me pone aquí? La voz le dijo, tú fuiste un líder en la tierra. Dice, pero yo no entiendo esto. Y la voz me hablaba y me decía, yo no veía la voz, dice, pero estaba hablando por encima de mí. Dice, bueno, entonces la voz le hablaba. Y en una ocasión le dijo, bueno, pero si es que yo he pasado ya a esta vida nueva, si es que yo me he muerto y estoy aquí en esta vida, y dice, yo quiero ver a Jesús. Él ha sido toda la vida para mí, yo quiero verlo a Él. Entonces la voz le dijo, tú no puedes verle ahora. Él está un poquito más alto. Entonces le dice, ve, es que yo estaba debajo del altar. Yo estaba como quien dice en el sexto lugar, que es a donde el hombre va, pero en el séptimo es donde Dios está. Amén. Amén. Entonces dice, todos estaban pasando, y a lo que yo pude imaginar, yo me imagino que eran millones de ellos, los hombres y las mujeres corriendo y abrazándome y llamándome hermano. Entonces dice, oí la voz repetir que decía, tú has sido reunido con tu gente como Jacob fue reunido con su gente. Entonces yo le dije, ¿y son todos estos Branhams? Dice, no, estos son tus convertidos a Cristo. Y entonces dice, miré alrededor y vi una mujer, pero verdaderamente bella. Entonces esta me echó los brazos, me dijo, oh, mi precioso hermano, y me miró fijamente. Y entonces dije, hombre, ella se parece a un ángel. Y la voz pasó y me dijo, ¿reconoces tú quién es ella? Él dijo, no, no la reconozco. Dice, ella es una a quien tú guiaste a Cristo cuando tenía más de 90 años. Es por eso que ella piensa tanto así de ti. Dice, esa muchacha bonita tenía más de 90 años y estaba que era una belleza. La voz le decía, ella ya nunca más puede cambiar. Esa es la razón por la cual ella te está diciendo, mi precioso hermano. Entonces dice él, y pensar que yo tenía miedo de esto, esta gente es real, aleluya. No estaban yendo a ningún lugar, no estaban cansados, nada. Entonces yo repetí, le dije, bueno, ¿por qué no puedo yo ver a Jesús?
la voz me dijo, bueno, él vendrá un día, vendrá a ti primero y entonces tú serás juzgado. ¿Ah? Estas gentes son tus convertidos, a quienes tú has guiado. Entonces le dije, ¿quiere decir que porque soy un líder tengo que ser juzgado? Dijo, sí. Y entonces todo líder tiene que ser juzgado de esa manera. Dijo, sí. ¿Y qué de Pablo? También tendrá que ser juzgado con los suyos, dijo él. Entonces dije, pues si este grupo entra, si el grupo de Pablo entra, el grupo mío también, porque yo he predicado exactamente la misma palabra. A donde él bautizó en el nombre de Jesús, yo también. Entonces dice que millones gritaron de una sola voz y dijeron, estamos descansando en eso. Aleluya. Entonces dije, si yo tan solo hubiera sabido, conocido esto antes de venir aquí, yo haría más porque la gente venga aquí. Porque es imposible imaginarse que usted se pierda de estar allí. Entonces dijo, algún día Él vendrá a ti. Ahora dice, aquí no comemos, no bebemos, no dormimos. Aquí estamos todo el tiempo juntos. Dice, eso no es perfecto, está más allá de lo perfecto. No es sublime, es más allá de lo sublime. No hay nombre, no hay palabra en el vocabulario para decirlo. Simplemente cuando lleguemos allá, hemos llegado a donde debemos llegar. Amén. Esta es la perfección. Entonces le fue dicho, cuando Jesús venga y Él te juzgue por tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para tomar nuestros cuerpos. ¿No es eso lo que la Escritura dice? Regresaremos a la tierra para tomar nuestros cuerpos, entonces comeremos. Aquí no comemos ni dormimos, pero en la tierra sí comemos, y cuando allí regresemos así será. Entonces pensé, ¿no es esto verdaderamente maravilloso? Y yo que tenía temor de eso, yo que tenía miedo de morir o venir a esto, hombre, esto es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Pero ahora ve, a donde yo estaba con ellos era exactamente debajo del altar, esperando la venida de Él. Amén. Cuando entonces los que están durmiendo se levantan y toman sus cuerpos del polvo de la tierra y se levanten de nuevo. Amén. Tal como hizo Jesús cuando en su muerte y su resurrección pasó por el paraíso y sacó de ahí a Abraham, a Isaac y a todos aquellos que estaban esperando la primera resurrección. Amén. Entonces entraron a la ciudad y aparecieron a muchos perfectamente escritural. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. ¿Ve usted? Ahí está una visión de lo que era una visión perfectamente escritural. Bueno, entonces, de repente, mientras estaba allí, una de las cosas que me pasó, dice él, es que oí un ruido así como de un caballo. Y cuando miré, era mi caballito Príncipe. Ahí estaba cerca de mí, poniendo su cabeza sobre mi hombro, y usted sabe, como procurando abrazarme, tal como él hacía cuando estaba vivo, y yo le ponía trocitos de azúcar en la boca. Y cuando lo vi le dije, Príncipe, yo sabía que estarías aquí. Amén. Entonces dice, de repente sentí que alguien me lamió la mano. ¿Y qué era? Ahí estaba mi perrito aquel, a quien el señor Short, ustedes recuerdan, me envenenó. Aquel hombre a quien yo juré que iba a matar. Yo tenía como 16 años y él envenenó a mi perro. Y usted sabe, lo salvó el hecho de que mi papá me encontró con un rifle que iba hasta la propia estación de la policía porque ahí adentro lo iba a matar. Usted sabe, yo fui a la tumba de mi perro que se llamaba Fritz y le dije, Fritz, tú has sido un compañero para mí, porque como era un perro cazador, cazaba animales y esos animalitos lo ayudaban a él para él vender esas cosas y aún para hacer ropa para él. Y ese es el amor que él tenía para con ese perro. ¿Ve? Entonces le digo, Fritz, tú has sido como un compañero para mí. Tú me has vestido, me has enviado a la escuela y cuando tú llegaras a ser viejo yo iba a cuidarte, pero ahora te han matado
te prometo, Fritz, que ese que te mató no va a vivir. Te prometo que lo voy a matar, lo voy a encontrar en la calle caminando, y si no me dejan, usted sabe, matarlo con un rifle, le voy a pasar por encima con el carro. Pero ¿sabe usted? Yo guié a ese hombre a Cristo. Lo bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, y el día que se murió, le celebré el funeral. Amén. Usted sabe, me convertí unos pocos años después que eso pasó, y usted sabe, vi las cosas muy diferentes. En vez de odiarle, lo amé. Amén. Entonces, como dije, pues ahí estaba Fritz, como lamiéndome las manos. Pero ahora, ¿sabe usted? De gozo, ahí yo no podía llorar, ahí nadie podía llorar, todo era puro gozo. Ahí nadie podía estar triste, ahí era pura felicidad. Nadie se podía morir porque ahí había la vida. Ahí nadie podía envejecer porque todo era juventud. Era perfecto, era maravilloso. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces hay una voz que dijo: todos los que tú has amado, dice, como un premio por mi servicio, pero dice, yo no necesito eso, dice él, pero la voz le dijo: todos los que tú has amado y los que te han amado, te los he dado. Yo dije, gloria a Dios. De repente comencé a sentirme raro. ¿Y qué pasa? Dije yo. Me volteé y comencé a ver que mi cuerpo en la cama se estaba moviendo. Entonces dije para entre mí, no, yo no tengo que regresar a ese cuerpo otra vez, ¿verdad? No me dejen ir. Pero el evangelio tenía que ser predicado. Dice, en un segundo estaba de nuevo en mi cama. Bueno, la revista de los hombres de negocio, de la cual formó parte aquí el hermano Carl Williams cuando estuvo con nosotros, bueno, un hermano allí, parece que es el hermano llamado Norman, en una revistica que ellos publican, tomó tan en serio esa visión, ¿no?, que la publicó todita. Y dice, yo aprecio las palabras, las cosas del hermano Tommy Nickel, que fue el que escribió el artículo, ahí lo puso. Dice, él no está con los hombres de negocio más, pero usted sabe lo que es, que era una revista trinitaria, y que él puso la visión exactamente. Él puso las palabras que yo dije, cuando yo dije, Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo, como yo hice, él puso todo eso igual. Y el hermano Branham estaba apreciando el valor de este hombre, de poner el testimonio completo, porque usted sabe que algunos publican algunas cosas del hermano Branham en su revista, pero usted sabe, le echan cuchillo en las cosas que no convienen para que no, usted sabe, primeramente no lo creen, pero le gustan simplemente la carnita y estas cositas, ellos creen que son huesitos y se los quitan, ¿ves? Bueno, entonces, dice, después que esto salió publicado, esta visión que yo di, entonces dice, usted sabe, nunca falta quien no critique y nada. Y hubo un hombre que me escribió y me dijo, hermano Branham, su visión. Bueno, yo por supuesto nunca dije que era una traslación. Si yo fui llevado al cielo, yo no sé. Pablo, usted sabe, fue llevado al tercer cielo. Ahora, entonces el ministro escribió y dijo, hermano Branham, su visión pareció muy escritural y todo, hasta que usted habló de un caballo allá. Dijo él, un caballo en el cielo. Entonces el profeta dice, ve, esa es la sabiduría humana. Entonces el hombre le decía, el cielo está hecho para seres humanos, no para caballos. Y él estaba criticando la visión al hermano Branham. Bueno, el hermano Branham dice, usted sabe, me sentí ahí con Billy y comencé entonces a contestarle la carta. Y entonces le dije, mi precioso hermano, estoy sorprendido de su sabiduría cuando usted conoce la Escritura. En primer lugar, yo quiero que usted sepa que yo no dije que estaba en el cielo. Yo estaba en un lugar como el paraíso, porque Cristo todavía estaba más arriba. Pero si este le satisface, voltee y busque en su Biblia, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, y vea que cuando Jesús sale de los cielos, está montando un caballo blanco. Y, aleluya, amén. Y para más, todos los santos que vienen con él vienen en caballos blancos. Amén. Y ahora, si usted ve la Escritura, vea para que se dé cuenta que ahí habla de un águila, habla de un becerro, etcétera.
Dice, hombre, ¿y de dónde saca usted los caballos? Le dije yo, ¿a dónde pone usted los caballos y las carrozas que vinieron a buscar a Elías? O mejor dicho, a Eliseo. ¿Se recuerdan? A Eliseo, cuando él estaba rodeado por aquellos sirios, aquellos hombres en Dotán, lo vinieron a buscar, y entonces cuando el siervo va para afuera y dice, ay mi señor, ahora sí es verdad que la perdimos, estamos rodeados. Eliseo le dice, no hombre, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquel muchacho se sorprendería, pero no viendo nada, entonces vino a Eliseo y dijo, Señor, abre los ojos a este muchacho para que vea. Y en un ratico vio que si vio el ejército de los asirios por ahí, enseguida vio que estaba lleno, pero lleno de caballos y carros de fuego. Y el profeta le dice, ¿y qué de los caballos que vinieron a buscar a proteger a Eliseo? Pero ve usted, dice, cuando la mente humana simplemente quiere estar picando, ¿verdad? Porque ignora las profundas verdades. Bueno, entonces dice, yo pensaba entonces en este precioso hermano Juan, ¿sabe lo que significa? Dios le da a Juan y le permitió ver a todos sus hermanos, los 144,000 por una parte, y le permitió ver a toditos los judíos muertos de todas las edades, se lo permitió ver, y dice, y no es maravilloso que el Señor me ha permitido a mí ver a mis hermanos y los santos que están esperando la venida del Señor. Ahora fíjese, dice él, ellos no estaban bajo el altar del sacrificio, los que yo vi no estaban allí, pero los que Juan vio sí estaban bajo el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque eran mártires, pero los míos, los que yo vi, no eran mártires. Amén. Lo que el Señor me mostró era la novia. Ella no estaba bajo el sacrificio de los mártires, no. ¿Ve? Dice, ella había recibido sus vestiduras blancas al aceptar la gracia perdonadora de la palabra viviente. Cristo les había dado sus vestiduras blancas. Amén. Entonces dice, creo que hasta donde puedo ser sincero con ustedes, esta es la apertura del quinto sello. Yo creo que Dios nos lo ha abierto, y en buena conciencia, con clara revelación delante de Dios, no procurando simplemente pensarlo, agregarlo a algo, y no porque esté siempre en contra de las organizaciones, sino porque esto es lo que a mí se me abrió. Ahora, dice él, piensa otra cosa. Con la apertura de este quinto sello en este día, esto endereza para siempre una doctrina aquí, de la cual bien podemos hablar ahora, y es la doctrina predicada por muchos que se llama el sueño de las almas. Ahora, dice él, me doy cuenta que aquí pueden haber gentes que creen así, pero yo creo que esta visión desaprueba esa doctrina. Ellos no están durmiendo, están vivos. Sus cuerpos pueden estar durmiéndose en la tierra, pero sus almas no están en la tumba, están en la presencia de Dios debajo del altar. Aquí es en lo que yo difiero con algunos hermanos preciosos. Él dice, conocí un hermano, doctor en divinidad, el hermano Uriah Smith, el autor de un libro que se llama Daniel de Revelación. Y entonces, él por supuesto creyó diferente de esto, pero dice, esto lo desaprueba. La apertura de este sello simplemente toma esa doctrina del sueño de las almas y la aparta de una vez para siempre. Ellos no están muertos, ellos están vivos. ¿Cuántos me entienden? Amén. Entonces él dijo, mire usted, la Biblia dice, si nuestro cuerpo tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos de Dios uno, no hecho de manos, ¿verdad?, eterno en los cielos. Dice, allí fue a donde yo vi a esos santos. Amén. Bueno, entonces él dice, mire usted, está procurando ahora explicar un poquito cómo viene esa habitación, ¿ve? Entonces él dice, usted ve una madre, dice, excúseme las hermanas, especialmente las jóvenes, cuando hablo de estas cosas, pero cuando usted tiene que ver a su médico, pues usted acepta de él palabras que tiene que decirle. Dice,
Cuando una madre concibe, entonces en su vientre están esos músculos de ese cuerpecito ahí, ¿verdad? Torciéndose, etcétera. Ese es un cuerpo natural que se está formando. ¿Ve? Entonces dice, ¿ha notado usted que cuando la madre, por más agria que sea y malhumorada que sea durante su vida, cuando ya va el tiempo de dar a luz, dice, ya faltando unos poquitos días ella se torna dulce y afable, aun cuando ella no haya sido así toda la vida? Dice, yo no estoy de acuerdo con los hombres, especialmente esos pecadores que hacen mofa de una mujer, una madre en estado. Esa es una cosa ridícula, no debiera hacerse. ¿Por qué? Porque una vida está para venir al mundo. Pero entonces ve usted ese ambiente dulce que se forma alrededor de la madre. ¿Qué es? Es un cuerpo o vida espiritual que está esperando para penetrar a ese cuerpecito tan pronto el cuerpecito nazca. Dice, mira, está en el vientre de la madre, está concebido, pero cuando nace. ¿Cuánto me entienden? Uno es concebido y el otro es cuando nace. Entonces dice, cuando nace, eso espiritual, esa vida o cuerpo espiritual, se une con el cuerpo natural. Entonces la Biblia enseña de que ahora somos concebidos de Dios, somos concebidos del Espíritu Santo, porque ese es Cristo en nosotros. Entonces dice, un hijo de Dios está siendo formado en nosotros. Entonces cuando este cuerpo terreno sea disuelto, este cuerpo espiritual, que viene de las entrañas de la tierra, entonces dice, cuando este cuerpo sea disuelto, este que viene de las entrañas, dice, entonces hay otro cuerpo que está esperando para recibirnos. Amén. Si nuestro cuerpo terreno se cae, hay otro cuerpo para recibirnos. Entonces, esto mortal se viste de inmortalidad. Lo terreno se viste de lo celestial. Entonces, hay un cuerpo natural que es pecaminoso. Pero así como es hecho, también hay otro cuerpo que va con él. Amén. Hay otro cuerpo al cual vamos. Y en eso estoy agradecido de Dios, de que puedo decirle como su pastor y hermano, que yo he visto a esa gente en ese cuerpo y ha sido tocado con mis manos. Entonces usted entiende ahora, cuando la vida espiritual ha venido, porque por decreto de Dios, al concebir la madre, pues tiene que venir vida espiritual a él. Entonces, mientras ese niño o esa formación está en el vientre de la madre, es algo concebido. Entonces dice, el ambiente de la madre en los días antes de dar a luz es esa vida espiritual que está esperando que nazca ese cuerpecito para entonces penetrar y formar esa unidad perfecta. Entonces el espíritu tiene casa donde vivir. ¿Cuánto me entienden? Bueno, de la misma manera, ustedes recuerdan en aquel mensaje sobre Melquisedec, ¿quién es este Melquisedec? Bueno, él dice que con nosotros, cuando ya somos de la palabra, está creciendo un cuerpo de la palabra. Crece con nosotros. Entonces, cuando este cuerpo cae, entonces nuestro espíritu simplemente entra en ese otro cuerpo. Esto es lo que dice 2 Corintios 5. Si nuestra casa terrestre se deshiciere, tenemos de Dios, porque es de la palabra, un edificio eterno en los cielos. Amén. Entonces, por eso es que él dice, yo a los que vi, eran los que estaban morando en ese tabernáculo de la palabra. ¿Cuánto lo entienden? Ahora dice, mire a Moisés, mire a Elías. Después que Moisés murió y Elías había sido tomado en el cielo, ¿no recuerdan ustedes cómo en el monte de la transfiguración, ahí estaban con sus sentidos de hablar, de oír, de comprensión, y estaban hablando con Jesús antes de su crucifixión? ¿Qué clase de cuerpo cree usted que tenían allá? Amén. Mira a Samuel, después de muerto tantos años, cuando le apareció a Saúl por aquella pitonisa, ve usted, fíjese usted,
Su espíritu no había cambiado, él todavía seguía siendo un profeta, pero estaba en un cuerpo diferente. Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, ¿qué hará con él? Hará que haga exactamente lo que hizo Elías. Lo hará amar el desierto, sí. Será un hombre que va a odiar a las mujeres inmorales, estará en contra de toda organización y no se va a doblegar ante nadie, ¿ve? Ese será ese espíritu. Ha sido cada vez. Moisés será la misma persona. Amén. Bueno, entonces, volviendo al sello, decimos entonces, dice, con la rotura de este sello, se da usted cuenta que los que habían sido muertos en el tiempo entre la muerte de Cristo y la ida de la iglesia, todo el grupo que murió, dice, si usted lo ve, mi hermano, de acuerdo con la Escritura, podían hablar, podían clamar, hablar, oír, tenían los 5 sentidos. No estaban durmiendo en la tumba, inconscientes, no. Estaban despiertos y hablaban y oían y todo lo demás como personas normales. Amén. Entonces dice, esto es lo que por revelación de Dios, de acuerdo con sus planes, me fue dado esta mañana, un poquito antes de que amaneciera el día. Amén. Entonces ahí está abierto el 5º sello que va con los 4. Y por su gracia, Él nos los ha dado y debemos darle gracias a Él de que con su ayuda yo espero vivir para enseñar a los otros esta misma cosa. Ahora dice Él aquí una cosita, dice, ahora, por eso es que yo amo al Señor, porque Él en el Calvario llevó mi falta. Entonces, una ley que no tiene pena no es ley. Y entonces dice, y su misma ley, Él no pudo romperla y quedarse un Dios. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que venir a ser hombre. Él no pudo tomar un sustituto. Él no pudo tomar un hijo que no era. Un hijo ordinario a Él o algo no podía. Jesús entonces tuvo que ser tanto hijo y Dios. Y esa fue la única manera en la cual Él pudo justificar. Entonces Dios tuvo que tomar sobre sí mismo la pena. Y no hubiera sido justo que pusiera esta pena sobre otra persona. Amén. Así que la persona de Jesús fue Dios manifestado en la carne, llamado Emmanuel. Y para hacer eso, y para tomar a su novia, y para salvar un grupo de gentiles paganos, Él tuvo que cegar a sus propios hijos, hablando de los judíos, después castigarlos en la carne por haberlos rechazado, y entonces por su gracia proveerles vestiduras blancas. Amén. Entonces, si Él tuvo que hacer esto para darnos a nosotros la oportunidad, ¿cómo podemos nosotros rechazar en amor esa oportunidad? Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Esto es el final de este 5º sello, que termina tan armoniosamente porque Él decía que sentía en su alma que debiera decirle esa parte tan relacionada con esa visión. Así que Juan, el 5º sello es Dios mostrándole a Juan la visión de estas almas que están bajo el altar del sacrificio, fueron mártires, ¿ve? Y Él vio las almas. Pero entonces el Señor les dio vestiduras blancas, se las dio. ¿Por qué se las dio? Porque estas almas no son la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva no entra desnuda ya, sino que entra en la vestidura de la palabra. Ustedes recuerdan al mismo apóstol Pablo hablando, dice, porque no quisiéramos ser desnudados, amén, sino hallados vestidos. Y él dice, vestidos del Señor Jesucristo, es vestirnos de la palabra. Entonces él dijo, no puede ser la novia, porque la novia ya recibe sus vestiduras aquí en la tierra cuando acepta la verdad de la palabra. Pero estos fueron los judíos que murieron por rechazamiento de la verdad. Pero son los judíos que rechazaron la verdad porque el Señor los cegó. Amén. Entonces, como el Señor los cegó y ellos los rechazaron en ignorancia, entonces ahora cuando aparecen
Dios entonces les da vestiduras blancas y le dice que reposen un poquito hasta que sean completados todos sus consiervos. Los que faltaban son los 144,000, porque esto es algo que sucede en el tiempo de la tribulación. Amén. Entonces estos son los judíos que mueren, ponga cuidado, desde el tiempo de Cristo hasta que la novia sea llevada. Entonces todo judío que muere como judío, como un mártir, porque lo matan que si los comunistas, que si los nazistas, que si los fascistas, que si los otros, que lo matan como hicieron, los mataron todos los que murieron desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta el tiempo de que la novia se vaya, son los que están aquí. Cuando la novia se haya ido, ellos han despertado la realidad, y entonces por eso es que ellos se expresan de esa manera. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas la sangre nuestra de los que nos han matado en la tierra? Entonces el profeta dice, ¿ve usted? Eso no podían ser la novia, porque esa no es la expresión de la novia. La novia está tan rebosante de amor que cuando Esteban murió, él pudo haberle dicho, Señor, castiga. No, no dijo eso. Él dijo, Señor, no les imputes este pecado. La novia amará aún a sus más grandes enemigos, porque la novia son hijos de Dios, y si son hijos tienen de su naturaleza. Amén. Entonces la naturaleza de Dios tiene que estar manifestada en los que son sus hijos. Por eso estos no son la iglesia primitiva, como era el pensar aún del mismo profeta y de muchos hombres que escribieron así, pero era un sello, estaba sellado. Entonces es cuando Dios se lo abre al profeta que nos damos cuenta que estos son los judíos que han muerto a través de todas las edades, hasta el último que muera, antes de que la novia se vaya, porque esta es una escena que se abre después que la novia se ha ido. Entonces es una escena de la gran tribulación. Por eso espérense un poquito, les he dicho, hasta que se completen toditos sus consiervos, que tienen que morir como ustedes. Está refiriéndose a los 144,000 que iban también a ser muertos como ella, porque la bestia los iba a perseguir. ¿Cuánto me entienden? Entonces estos están en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, corriendo paralelo en el mismo capítulo con la multitud que Juan no pudo contar y que no supo quién era, porque no eran de los suyos. Amén. Que era la iglesia que estaba pasando por la tribulación, como los judíos, 144,000 pasando también por la gran tribulación. Amén. Bueno, Dios nos ayude. La posición de estos sellos es algo que nos trae verdadero gozo y alegría, al saber, hermanos, que estamos sabiendo lo que vino directamente de la boca del Señor a su siervo, el profeta de la edad. Dios nos bendiga. Y entonces vamos a entrar, Dios mediante, el viernes o el domingo, en el sexto sello. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido para hablar de estas preciosas cosas tuyas, este misterio precioso de este sello, Señor, encubierto desde las edades, y hasta donde hemos sabido no hubo ni un hombre que pudo ni siquiera acercarse a saber quiénes eran estos. Pero te damos gracias porque tu novia ha de saberlo todo, porque así lo has decretado. Y te damos gracias por el conocimiento de esta preciosa verdad, juntamente con las otras verdades. Y te rogamos ahora que nos ayudes para que este conocimiento, Señor, vaya afirmándonos cada día y formando en nosotros esta perfecta imagen de tu palabra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendice a cada hermano y hermana que ha oído este sello. Concédenos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 28 de marzo del año 1971. Esperamos sea una revelación viva para usted.